Y bueno, seguimos con este tema de lo que está pasando, de lo que pasó en realidad ayer, con esto que hablamos recién con el secretario legislativo de la Cámara de Diputados de la provincia de Salta, este tema de la ley ómnibus que tal cual nos acaba de explicar el doctor Medina, bueno, ya está, cayó y hay que volver a arrancar y empezar de nuevo. Y ahí había varios temas, ¿no? En este tema de la ley ómnibus, algunos muy controvertidos, que generaron en su momento, cuando se lo planteó, preocupaciones importantes de distintos sectores, y uno de los más preocupantes es el tema de la jubilación, de los jubilados, de lo que van a percibir los jubilados, y esta fue una preocupación de la que se ocupó el defensor del pueblo de la ciudad de Salta. Estoy hablando del doctor Federico Núñez Burgos, quien envió una nota justamente a Nación marcando esta preocupación. Bueno, ahora ya se cayó, habrá que barajar el baldar de nuevo, como se dice, pero queremos hablar con el licenciado Núñez Burgos. Repito, él es el defensor del pueblo de la ciudad, para que nos diga cómo sigue esta historia. Le voy a dar la bienvenida, lo voy a recibir con mucho gusto, por cierto. Le voy a pedir que arranquemos con su lectura política, porque aparte es un analista político, así que lo recibo con mucho gusto. Licenciado Núñez Burgos, Fede, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por tus palabras, muy amable. No, al contrario, dato de la realidad, mi querido Fede. Bueno, decía, apelo al analista político para que nos dé tu mirada de todo esto que nos está pasando. ¿Cómo lo estás analizando, Fede? Bueno, mirá, me parece, Dani, que hay como varias dimensiones para tener en cuenta. Por un lado, lo que ha ocurrido con la ley ómnibus, en términos de esta aprobación en general y bueno, las dificultades que ha tenido para su aprobación en particular. Creo que el gobierno nacional no tuvo en cuenta esta dimensión. Digamos que eran dos tratamientos diferentes, ¿no?, los que se iban a dar, y aunque las versiones periodísticas o lo que se quiere plantear hacia los medios es un planteo de decir, bueno, acá hay una sorpresa, el gobierno ha sido sorprendido en su buena fe, etcétera, a mí me parece que muchos legisladores lo habían venido anunciando, ¿no? Legisladores radicales dijeron, bueno, nosotros vamos a dar nuestro acuerdo a la ley en general, digamos, pero después vamos a dar el debate en particular, artículo por artículo. Yo creo que el gobierno no tomó, el Ejecutivo, más que el gobierno, el Ejecutivo no tomó real nota de esto. Me parece que se confiaron en que, bueno, el trámite en general estaba, y bueno, en particular no iba a tener mayores problemas. Si no, tampoco se explica, Daniel, vos que sos un analista de esto, y que además como periodista has vivido muchísima experiencia, nos explica que tamaña ley y frente a tamaño, digamos, desafío político, el presidente se decide en Israel. O sea, si no hubiera tenido la sensación de que bueno, estaba todo relativamente encaminado, ¿no? Uh-huh. El jefe político del país no se puede ir a Israel en medio de este debate. Digo, en ningún lado, ¿no? Creo que tuviste una lectura bastante más simple, y la política tiene sus complejidades, ¿no? Y por otro lado, me parece que el gobierno, el Ejecutivo también, tuvo como criterio el de el voluntarismo, ¿no? Me parece que el voluntarismo es una dimensión muy, muy piola en política, porque te permite hacer cosas, pero es muy difícil gobernar con voluntarismo. Hay un momento donde se gobierna con táctica, se gobierna con estrategia, se gobierna con decisión, se gobierna con voluntad, pero me parece que aquí lo que le está fallando, por lo menos al gabinete presidencial y a los negociadores del Poder Ejecutivo, es esto, ¿no? Una estrategia más fina, podríamos decir así, un conocimiento de los tratamientos parlamentarios y claramente, digamos, un respeto por el diálogo del consenso político, que son los que logran, ¿no es cierto?,
decisiones públicas, porque si no sería fácil, ¿no? Me levanto de la mañana, digo, bueno, voy a hacer las cosas de tal forma y ya está. Y el sistema republicano, Daniel, tiene una dinámica muy particular, ¿no? La renovación parcial de las cámaras, como diría mi abuela, no es moco de pavo. La renovación parcial de las cámaras tiene como característica justamente moderar estos impulsos, frenar estos impulsos absolutos, ¿no? Y de mayorías circunstanciales, porque la mayoría que lleva, y después podemos discutirlo electoralmente, pero solo para decirlo así rápidamente, la mayoría que lleva a Milei al gobierno no es la misma mayoría que hace 2 años. Y hoy coexistimos en el modelo republicano entre la mayoría de hace 2 años con la mayoría de ahora. Entonces, acá es donde se tienen que dar los espacios de diálogo, de consensos, de acuerdos, y no sé si hoy en el Ejecutivo Nacional hay intermediadores, digamos, con la experiencia y la altura de las circunstancias. Exacto. Yo decía en una mirada liviana, si querés, no muy profunda, que veo mucho amateurismo en las áreas del gobierno, tanto en el Ejecutivo como ahora en temas parlamentarios, y yo le decía a la audiencia, haciendo un paralelismo con otras actividades, esto es jugar en las ligas mayores, Fede. Totalmente. Por eso te decía recién, vos los caracterizás por amateurismo y creo que está muy bien. Yo te decía voluntarismo, digamos, ¿no? Acá ha habido una estrategia electoral muy fuerte de desprestigio de la política, pero no es nuevo esto, ¿no? Es decir, mira, quienes recordamos un poco, recordaremos cuando ya a fines del gobierno de Carlos Menem, te acordás que era también el discurso de la antipolítica. Y en los primeros años en la transición entre De la Rúa y Kirchner, también el discurso de la antipolítica. Ganaban gobernadores que no venían de la política, los que no venían de la política, o los que venían de la política decían, no, nosotros no venimos de la política, acá la política no funciona, no existe, no sirve. Bueno, este ha sido un discurso que ha calado muy fuerte en esta elección. Creo que la gente masivamente se volcó a la no política, pero la política, quienes amamos la política, quienes defendemos la política, quienes hacemos política con responsabilidad, con seriedad, entendemos que es toda una profesión, digamos, porque tiene una dinámica profesional, tiene una ética, tiene un ejercicio como lo tiene la medicina, la ingeniería, como lo tiene, no sé, la docencia, el periodismo. Entonces, mientras el Ejecutivo Nacional no asuma su rol político, y el rol político tiene como clave las democracias contemporáneas el diálogo y el consenso, y estoy robándole el nombre del libro de Raúl Alfonsín, el diálogo y el consenso, no va a poder hacer más. Es decir, esto no es con pura buena voluntad, es con política que se resuelven los problemas de la vida colectiva. Y para esto no puedo, digamos, permanentemente deslegitimar al otro. Estoy poniendo en un tuit que no, en Argentina está al borde de la intolerancia. Resulta que el otro no es un otro con el que yo tenga que poder conversar para alcanzar objetivos comunes. El otro es un adversario al que hay que exterminar. Y esto no funciona en la política. No es así la política. Eso será la guerra, no sé, otra cosa. No, la política es diálogo y consenso. Es que eso coincidimos mucho, licenciado Núñez Burgo, porque a mí también me preocupa, inclusive es como que Milei desde Israel, a través de quienes le mandan los mensajes, yo digo el Correo de Idile que tiene acá, que es de Santiago Caputo, y bueno, es como que redobla, ¿no? Porque aparece con otra bravuconada diciendo, bueno, si no quieren aceptar lo que yo quiero, voy a gobernar sin el Parlamento, a decretazo puro, y me parece que es una bravuconada que no hace nada por tratar de recomponer relaciones absolutamente necesarias como lo acabas de describir. Totalmente. Lo que pasa es que, mira, me parece que a 60 días lleva el gobierno. A ver, ¿cómo explicártelo? En política, lamentablemente, bueno, en todas las actividades, digamos, uno tiende a repetir esas acciones que han sido exitosas. Sí. ¿Qué es lo que dio éxito a Milei? Bueno, como diríamos en la cancha, ser pechador
y bravucón. Entonces tenemos un presidente pechador y bravucón. Ahora, eso en la campaña estaba, digamos, si querés, tolerado políticamente y tolerado por un conjunto de ciudadanos que, bueno, les resultó atractiva esta propuesta. Ahora bien, cuando usted va a construir un edificio, o cuando usted va a hacer, no sé, un programa de radio, o cuando va a hacer un programa de televisión, no necesariamente esto de ser bravucón y pechador, digamos, le va a permitir construir el edificio, hacer el programa, o desempeñarse con eficiencia en el rol que le tocó cumplir. Entonces me parece acá que Milei está repitiendo lo que sabe hacer. Y no lo digo en términos negativos, digo, ¿no? Está repitiendo lo que sabe hacer, que es, bueno, el bravucón. El problema es que, y fíjate vos qué mal que se está usando, y qué peligroso me parece que esto que se está usando. Dicen, a nosotros nos votó el 50 y tanto % de la población, por lo tanto tenemos derecho a hacer lo que se nos venga en gana. A ver, señores y señoras, el 54% de la población que votó no es la que vota en el Congreso, a los que hemos decidido, como ciudadanos, ¿no es cierto?, darles la facultad de definir las políticas generales del gobierno. Es decir, no soy Federico, que no soy legislador nacional, y que define las estrategias de los legisladores nacionales. Hay que tomar el criterio de representatividad y respetar el criterio de representatividad. ¿Me entiendes lo que digo? Porque si no, imagínate lo que podría haber hecho Raúl Alfonsín en el 83 cuando ganó la elección. De hecho, mire, muchachos, soy el presidente más votado de la historia, así que chao. Y no hubiera institucionalizado jamás la democracia. La democracia se institucionaliza por los canales de la democracia, de la república, del debate, del consenso, del diálogo, de la consistencia, y no es una cuestión numérica, es una cuestión política. No, por supuesto. Es una cuestión política. Apelo a tu lectura, como licenciado en Ciencias Políticas. ¿Cómo creo que sigue la historia? Porque hasta mirando, así en el muy corto plazo, esperemos que se recomponga, pero por todo lo que estamos analizando, te parecería que el panorama va a ser más complicado de lo que está, ¿no? ¿Vos sabés que a mí me parece que falta un actor en este juego, ¿no?, político? Y es el Senado. Entonces, que yo estaba mirando la mayoría de los canales de televisión, de las informaciones que tenemos, vienen de la Cámara de Diputados, y de alguna manera se plantea la Cámara de Diputados como el campo de batalla. Y quizás, ¿no?, y esto no lo tengo de buena fuente, simplemente es una especulación racional, digamos, quizás hay un freno en el Senado que está en marcha en términos de negociación, porque si no, para los diputados les es más fácil pasar la ley a senadores, que sean los senadores los que terminen resolviendo. Me llama la atención que algo aquí que no haya terminado de cuajar. Espero honestamente que el retorno del presidente a la Argentina habilite canales de diálogo que sean directos. Fíjate vos, el gobernador de Salta, el doctor Sáenz, hoy planteó un tuit: a mí nunca me llamaron para hablar con el presidente. Claro. Cuando se empezó a hablar de la ley ómnibus, dice Gustavo, nunca me convocaron. Claro. Entonces, a ver, digo, ¿cómo es? Y fíjate, y Gustavo es un gobernador moderado, digamos, representa un sector digamos, a un sector de gobernadores, son 3 o 4 gobernadores que están trabajando más o menos coordinadamente, pero tampoco tuvieron su reunión los legisladores los gobernadores de Juntos por el Cambio, o los legisladores de Unidos por la Patria, o que responden al peronismo más clásico, digamos. O sea, me parece que, y esto la historia de Argentina lo demuestra, acordate, Dani, cuando fue la crisis de la Rúa, el gobierno fue tomado por lo que en ese momento se llamó rápidamente la Liga de Gobernadores. Así es. ¿Verdad? Sí, claro, el emergente fue Dualde de ahí, claro. Que generó la crisis y salió como el salvador de la República. Exactamente. El rol de los gobernadores, independientemente del rol de los diputados nacionales o de los senadores nacionales, es clave. Pero porque la estructura institucional del país fue creada de esta forma. Mirá que estoy conversando con vos y me voy acordando de esto que no es improvisación política, es experiencia. El Partido Autonomista Nacional, año 1860, hacia 1880, acordate, presidencia de Julio Argentino de Roca, presidencia a la cual el mismo presidente de la Nación, de alguna manera rescate, dice que tenemos que ser como
aquellos del siglo XIX, se había sustentado en la Liga de Gobernadores. Así es, claro. Porque son las provincias las que le dan sentido a esta unidad nacional. Entonces, es fundamental que el presidente ponga las normas en remojo, retome un rol con perfil político, converse con los gobernadores sin desprestigiarlos, sin desmerecerlos. Los gobernadores son tan legítimos como el presidente en términos de su legitimidad de origen. Nosotros hemos votado a ese gobernador y cuando ese gobernador hace un planteo, lo hace en nombre de los intereses de nuestra provincia. Por supuesto. Entonces digo, me parece que aquí el camino, o un camino, indudablemente, es conversar con los gobernadores y trabajar un punto de inflexión y de equilibrio en el marco de un acuerdo general entre el Poder Ejecutivo Nacional y los ejecutivos provinciales. Obviamente, esto es sin desmerecer el rol del Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo tiene su propia dinámica y su propia constitución. Pero yo no creo que haya en este momento, Daniel, muchos gobernadores que estén en contra de un ordenamiento integral de la economía argentina, de un ordenamiento integral de las cuentas públicas. El gobernador de Salta, por ejemplo, puede mostrar un equilibrio fiscal, digamos, durante toda su primera gestión. Los gobernadores de la región están trabajando con las inversiones mineras y litio. Es decir, no estamos hablando siempre de gobernadores que son irresponsables. Estamos hablando de gobernadores que son votados por la gente, legitimados por el pueblo y responsables en sus gestiones. Entonces, me parece que el presidente tiene que entender que parar la moto, conversar y encontrar acuerdos, especialmente con los gobernadores, que después se van a representar seguramente en acuerdos legislativos, es la alternativa que le queda para, bueno, que encontremos un camino de solución a este impasse, ¿no? Exacto. Quiero destacar en esta charla con vos, que seguro vas a coincidir, fíjate vos de qué manera el gobernador Gustavo Sáenz hoy, a través de su mensaje de X, ahora que hay Twitter, le baja los decibeles a este tema de la confrontación con el presidente, diciendo, bueno, estoy dispuesto al diálogo. Recordemos que creo que vamos a coincidir en esto, Fede. Yo creo que, si mal no me equivoco, Gustavo Sáenz fue el primer gobernador que apenas asumió Milei, le dijo: presidente, le vamos a garantizar la gobernabilidad suya, pero también garantice la nuestra. Es un punto de equilibrio. Yo no creo que haya, especialmente en el caso del gobernador Sáenz, claramente no hay ninguna intención desestabilizadora. Claro, al contrario, fíjate que baja decibeles. Los 24 gobernadores, la mayoría deben estar dispuestos a que este sea un gobierno eficiente, efectivo, que traiga mejorías para todos. Y me parece muy... Mira, hoy el hilo, no solo del gobernador Sáenz, sino todo el hilo del gobernador Sáenz me parece sumamente importante, marca, me parece el ritmo desde donde lo está mirando la provincia el tema. Me parece que en esto es muy importante tenerlo en cuenta, a todo el hilo de ese tweet, porque me parece que pinta bastante bien de cuerpo entero los intereses de la provincia, del gobernador y la disposición justamente para encontrar puntos de acuerdo y bueno, de equilibrio, ¿no? Exacto, que es lo que se necesita en medio de esta bravuconada, como digo. Fede, te llevo al último tema, que es recontra importante, porque vos fuiste como defensor del pueblo de la ciudad que sos. Estamos charlando con el licenciado Federico Núñez Burgo. Vos enviaste una nota a Nación, al ministerio correspondiente, planteando esta enorme preocupación, y donde voy me dicen lo mismo. Che, ¿qué va a pasar con los jubilados? ¿Qué va a pasar ahora que se cayó este tema de la ley? ¿Te contestaron tu preocupación cuando vos la planteaste? ¿Cómo está el tema jubilado concretamente? Bueno, mira, para nosotros es muy preocupante lo que pasaba. Son muchos los temas que nos preocupaban, Dani, sí. Porque también nos hemos manifestado por el tema de las instituciones de la cultura. Nosotros entendemos que es muy importante que instituciones como el Instituto del Cine, de Arte, de Música, no se disuelvan, al contrario, si bien hay que quizás reordenarlos y reorientarlos, pero no podemos disolverlos y poner en riesgo su financiamiento, menos para las provincias como las nuestras, en donde muchos de nuestros jóvenes aspiran a hacer valores culturales y no tienen acceso a los circuitos masivos. Entonces, ahí es donde el Estado los
tiene que acompañar con más fuerza hasta, bueno, hasta encontrar, obviamente, circuitos comerciales. Pero fuera de este tema, de la preocupación que tenemos del dólar, porque si no hay ningún resguardo para los tomadores de créditos UVA, esta estabilidad del dólar va a terminar provocando serios problemas, muy graves problemas. Hoy tenemos familias con UVAs en Salta que están pagando alrededor de los 450.000 pesos en crédito hipotecario. Una cosa completamente absurda, una locura. Y al mismo tiempo, la otra preocupación que teníamos es esto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se crea con los fondos que se retomaron de las AFJP y sus inversiones dan como resultado, ¿no es cierto?, la estabilidad del sistema. Entonces, el sistema funciona, entre otras cosas, porque tiene la plata, ¿no es cierto?, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Obviamente es un fondo muy atractivo para inversiones privadas, porque tienen rentabilidades muy altas, y lo que nosotros veíamos en la ley Ómnibus se estaba planteando la posible, digamos, administración privada o privatización, digamos, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esto fue lo que hicimos. Lo que planteamos, digamos, lo que hicimos fue plantearle al Gobierno Nacional que no estábamos de acuerdo con esta situación. Le hemos pedido a los diputados nacionales que se opongan a esta propuesta. Nosotros entendemos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene que seguir en manos del Estado. Es posible coexistir un fondo público de sustentabilidad con fondos privados, es decir, usted bien podría hacer aportes privados a un sistema privado, pero sin afectar digamos, el sistema de los fondos públicos, y entendemos que ese es el camino, ¿no? El camino no es privatizando los fondos de los jubilados, sino es garantizando el crecimiento y el despegue de los fondos de los jubilados. Yo creo que alguna respuesta hemos tenido, y te digo por qué. Porque, entre otras cosas, lo que le hemos pedido también al Ejecutivo Nacional era que no se autorice esta discrecionalidad del presidente para determinar los montos de las actualizaciones de jubilaciones y pensiones. Y esto también lo hicimos con otras defensorías del pueblo. Bueno, esto al último se había eliminado ya del decreto de necesidad y urgencia. Las jubilaciones y pensiones están garantizadas en su movilidad en los meses de febrero y marzo, y a partir de abril, digamos, lo que se va a generar como movilidad jubilatoria es, mejor dicho, la movilidad jubilatoria se va a equiparar a la inflación. Obviamente me vas a decir, Dani, pero venimos atrasados. Sí, claro, y lo que perdimos fue de... Claro, exactamente, venimos atrasados, hay una parte que se perdió, pero eso te digo, pero bueno, alguna cosa se nos ha escuchado en esto, ahora tenemos que seguir trabajando para equiparar lo que se ha perdido, y lo que tenemos que ver es cómo las comisiones específicas van a trabajar en el tema de jubilados y Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que yo creo que esto va a tener que tratarse de alguna manera en los próximos días. No sé cuál será el procedimiento legislativo. Claro, porque no se puede seguir esperando No, para nada. Claro. Ahora, ¿le ves voluntad al gobierno como para entender esto? Porque por ahí yo decía el otro día, da la impresión de que los funcionarios del área, particularmente de ¿cómo se llama? La atención del social, viven en otro país. Dice, bueno, esperemos hasta marzo, esperemos hasta abril. No, pará, si yo no sé cómo voy a parar la olla, cómo voy a poner un plato de comida hoy en mi mesa. Lo que pasa, me parece, Dani, que esto nos vuelve al principio de esta conversación. Me parece que aquí el gobierno, el Ejecutivo Nacional, tenía una estrategia, que era la estrategia del pechón y del voluntarismo. ¿Sí? Bueno, creo que hasta acá a los flacos ya había ido bien. Ganaron las elecciones, les fue muy bien les fue bien en las elecciones, les fue bien en el balotaje, lograron que haya sesiones extraordinarias, metieron el DNU, si vos vas viendo, bueno, pareciera que les fue bien. Pues, esta me parece que es la primera, no sé si llamarlo gran derrota, pero me parece que es el primer tate quieto, como se decía antes en las casas, ¿no es cierto?, que tiene que llevar a que el gobierno nacional replantee su estrategia de vinculación y, por ejemplo, estos temas que los iban haciendo depender de este otro tema, es decir, vamos a resolver el problema social siempre y cuando a mí me autoricen tal o cual cosa. Claro, toma y daca. Tenga que sentarse en la mesa y negociar. Vos fíjate que el proyecto de Vázquez, el proyecto del este de Vázquez, tenía alrededor de 600 y pico de artículos, de los cuales en la negociación quedaron 300. Un voto presidencial dice, bueno, había 300 que no eran tan urgentes.
Entonces decís, claro, había 600 para negociar 300. Y de estos 300, ¿cuáles son los urgentes? O sea, es claramente toda una estrategia política para llegar a una negociación. Claro, claro. Así que bueno, reciente comento, y con esto cierto, hablaba con el doctor Raúl Romeo Medina, el secretario legislativo de la Cámara, y le decía, chico, ¿a vos qué te parece? Y me decía, bueno, yo creo que habría que presentar proyecto por proyecto, ya sacarlo de la ley ómnibus, base, de la refundación, de no sé qué. Y se ve que lo escucharon a Raúl Romeo, al doctor Medina. ¿Por qué? Porque estoy viendo que desde los sectores del oficialismo de La Libertad Avanza, bueno, el presidente del bloque está diciendo, creemos que el jueves vamos a anunciar cómo vamos a volver a presentar este tema, pero ya ley por ley. Se ve que lo escucharon a Medina. Lo que pasa es que el doctor Medina, además, Raúl Medina tiene una experiencia legislativa grande. Por supuesto. Y bueno, me parece que el camino es es ir ley por ley, pero fíjate vos cuánto terreno, digamos así, ya ha ganado el proyecto integral del oficialismo. Nos han llevado a discutir todo el mes de enero de los temas que al Ejecutivo le importaba, y ahora, de alguna manera, en la negociación, digamos, bueno, irán quedando los temas que efectivamente eran los que debían quedar, ¿no? Exacto. Otra querida amiga que compartimos la amistad, Analía Machuca, también nos decía recién, cree que esto es lo que se buscó desde el oficialismo, sacar la parte fiscal, porque eso es lo que en realidad le interesa al tema del gobierno. Dice, pareciera que lo van a seguir entreteniendo a los legisladores mientras ellos se dedican a resolver a su manera los temas que le importan en verdad, ¿no? Muy considerado. Comparto, creo, ¿sabes qué creo, Dani? Que en esto lo que tenemos como ciudadanos es estar atentos, los ciudadanos, es en aquellas leyes, digamos, o en aquellos temas que no van a estar en la mesa de las comisiones y que sin embargo van a empezar a pasar, ¿no? No sé si me entendés. Sí. Ahí estaba, por ejemplo, esto te iba a decir, ahí estaba Adornis, el vocero, especulando sobre una posible consulta popular o algo de eso. A mí me parece una cosa traída a los pelos, eso no va a ocurrir. Muy difícil de ponerla en práctica, Fede. No, por eso me parece que es algo que no va a ocurrir. Pero sí, digamos, lo que me parece que tiene que caminar es el tema de la negociación interna del Poder Legislativo, a donde claramente los gobernadores van a tener un rol. Y los temas que se debatan en el Poder Legislativo van a ser en última instancia los temas que, ¿cómo decírtelo?, que van quedando depurados. ¿Me entiendes? Entonces, se van a tocar los temas que realmente le interesen al Poder Ejecutivo en acuerdo, ¿no? Creo que eso es el camino que tenemos ahora. Y algo que te quería decir que me pareció tremendo, hoy lo escuchaba al presidente del bloque de La Libertad Avanza, no recuerdo el apellido. Oscar Sago. Sí, decía en una entrevista con Novarecio, creo que fue, decía, mire, hay que decirle al gobernador de Salta que nosotros estamos colaborando en el cuidado de las fronteras. Yo, si no es hoy, es mañana, vamos a hacer un comunicado, porque acá el cuidado de las fronteras es una responsabilidad constitucional del gobierno. ¿Cómo va a decir que está colaborando? ¿Cómo va a decir eso? Mira vos la dimensión de este tipo. Claro, que dice... No hay ninguna colaboración, hay una responsabilidad institucional. Claro, le estamos haciendo la responsabilidad del gobierno nacional. Le estamos haciendo la gauchada, dice él, le estamos cuidando la frontera. Es un error conceptual, pero esos errores conceptuales son estas bravuconadas que al final de cuentas yo creo que se tienen que terminar y tomar con respeto y seriedad tanto los valores de la República
como a las figuras que representan esa república, en este caso los gobernadores, los legisladores nacionales y a la política en general. Por supuesto. Un gusto, como siempre, charlar con vos, mi querido licenciado Federico Núñez Burgo, el defensor del pueblo y de la ciudad. Bueno, seguiremos atentos cómo sigue esta historia y, bueno, en la medida que tu agenda lo permita, te vamos a estar convocando para que nos ayudes a entender esta maraña en la que estamos metidos. Gracias, Fede. Perdón, medio tarde, pero creo que dale, feliz cumple. Muchas gracias. No digamos cuánto, pero bueno, todavía no. Un fuerte abrazo, licenciado. Un fuerte abrazo, muchas gracias.